Bendiciones, bienvenidos a un episodio más, el episodio 108 del podcast Firmes en la Fe. Hoy vamos a estar hablando sobre una de las tantas parábolas que Jesús les hablaba a sus discípulos. Ustedes saben que nosotros como iglesia podemos reconocer el tiempo que estamos viviendo. Jesús habló y en la palabra dice las señales de los últimos días, de los últimos tiempos. Así que nosotros a través de todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? A nivel mundial, nosotros podemos entender que esas son las señales que Jesús le habló a sus discípulos y por tanto podemos entender que Cristo está a las puertas. Así que hoy yo quiero hablarte de una parábola donde Jesús nos está instando para que nosotros estemos listos y preparados para su regreso. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Jesús dijo que volvería y que la palabra de Dios es verdad, que ella está viva y que no retorna atrás vacía y que cada una de sus promesas tiene cumplimiento. Y este tiempo, como yo te he explicado en otros episodios de este podcast, ¿verdad? Yo te he hablado que es un tiempo muy profético. Esto es un tiempo donde muchas cosas están aconteciendo y en el mundo espiritual muchas cosas se están acomodando para el acontecimiento de profecías de los últimos tiempos. Así que tú y yo como iglesia tenemos que estar listos, preparados y apercibidos y no podemos estar dormidos. Hoy yo quiero hablarte de esta parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto, como te acabo de decir hace un ratito, fue Jesús hablándole a los discípulos. En muchas ocasiones en la Biblia podemos ver cómo cuando se está hablando del novio es haciendo referencia a Jesús. Cuando se está hablando de la novia es haciendo referencia a la iglesia del Señor, ¿verdad? Ustedes saben que hay promesas en la palabra donde se hablan de unas bodas, las bodas del Cordero, donde todos vamos a estar sentados a la mesa celebrando, ¿verdad? Y todas estas cosas. Así que en esta parábola Jesús les estaba diciendo la importancia a sus discípulos de que para este tiempo que yo con toda la seguridad te puedo decir que nosotros estamos ya viviendo o cada vez nos aproximamos más a ese tiempo, ¿verdad? Donde este es un tiempo donde la iglesia tiene que estar apercibida, como yo te dije, en constante oración con los ojos puestos en Jesús. Y es bien impresionante y a la misma vez es triste porque estamos en un tiempo donde, como yo te dije, es un tiempo muy profético donde nos estamos adentrando y estamos viendo muchas profecías cumplirse. Esto es un tiempo de mucho avance
espiritual para la iglesia y el Señor nos está haciendo un llamado y el llamado es urgente. El llamado es para que nosotros tomemos la posición. La iglesia tiene que tomar la posición que le corresponde, porque cuando todas estas cosas comiencen a suceder, nosotros somos las lámparas encendidas que vamos a poder mostrarles el camino a esos otros que ya Jesús también los selló y que para este tiempo Él los está llamando. Pero el instrumento somos tú y yo. El instrumento es la iglesia. Tú y yo no estamos llamados a estar simplemente sentados en una iglesia. Tú y yo estamos llamados a ir por aquellos que están perdidos, a ir por aquellos que todavía no conocen la verdad. Las vírgenes prudentes son aquellas que estaban despiertas, ellas estaban alertas, ellas estaban preparadas y por eso la palabra se refiere a ellas como unas vírgenes prudentes. Fíjate que son 10. Se divide en 5 y 5. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la gran mayoría de la iglesia en este tiempo está dormida. Porque el enemigo no puede matar a la iglesia. Él no tiene esa autoridad. Pero él sí puede hacer algo y es adormecerla. Y tú me vas a decir a mí, pero ¿cómo él puede adormecer a la iglesia entreteniéndola? La realidad es que hoy día muchos cristianos están entretenidos en cosas que ni siquiera son relevantes. En cosas que ni siquiera están tan entretenidos en lo que sea, porque las redes sociales es algo que la realidad nos entretiene. Entonces se levanta cualquier cosa y te entretiene, pero tú no le estás poniendo atención a lo que verdaderamente Dios quiere que le pongamos como iglesia atención en este tiempo. Porque como te vengo diciendo, hay mucho avance espiritual en este tiempo, pero ese avance espiritual es para los despiertos. Ese avance espiritual es para los prudentes. Y en muchas partes de la Biblia, Jesús hizo énfasis, uno será dejado y el otro será tomado. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, gran parte de la iglesia duerme. Y esa parte que está dormida, si no se despierta, esa parte que está adormecida y que está muy entretenida con lo que el mundo está haciendo para eso, porque detrás de todo esto, como te acabo de decir, está el enemigo de las almas. Esa parte, lamentablemente, no va a tener parte con el Señor. Y eso fue lo que le sucedió a las vírgenes insensatas. Ellas se quedaron dormidas porque dijeron, el novio tarda. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay muchos cristianos que a pesar de que tienen su fe en Jesús, ya ni siquiera creen en la venida del Señor. Muchos cristianos diciendo que va a haber una segunda venida, pero que la iglesia va a pasar la tribulación. Muchos cristianos diciendo que el escuchar hablar de que Cristo viene, que muchos lo están escuchando desde que eran muy niñitos y que esos familiares que le decían que Cristo viene ya están muertos. Y todavía no se ha cumplido ese Cristo viene. Y eso precisamente es lo que dice esta parábola. Dice que se cansaron de esperar. Dice que se quedaron dormidas. Y como se cansaron de esperar y dijeron el novio tarda, no se prepararon. Pero cuando el novio llegó, las cogió desprevenidas. ¿Y quiénes entraron a las bodas? Las que estaban listas. El aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Y si tú vienes siguiéndonos y tú vienes escuchando cada podcast que nosotros venimos grabando, yo te vengo prácticamente hablando de lo mismo. Dios está llamando a la iglesia a orar incesantemente como nunca antes. Porque así como esto es un tiempo donde es un tiempo de avance espiritual para los que están despiertos, también es un avance de mucha guerra. Y ustedes saben que la palabra dice que aún a los escogidos el enemigo va a tratar de engañar. Los tiempos se están cumpliendo. Todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, absolutamente todo lo que está haciendo es acomodando para que todas las profecías del fin se estén cumpliendo. Y tú y yo como iglesia no debemos de tener temor. El escuchar que Cristo viene, el escuchar que la iglesia se va, no debe de ser temor para ti. Si esto a ti te ocasiona temor, estrés, ansiedad, tú debes de escudriñar tu corazón. Tú debes de ir a la presencia del Señor y ponerte a cuentas con el Señor. Porque si tú y yo estamos bien delante de Dios, tú y yo no tenemos que tener temor. Al contrario, la palabra dice que nosotros como iglesia debemos de anhelar ansiosamente su venida.
Dice que cuando nosotros viéramos todo lo que está aconteciendo, Jesús dijo a sus discípulos: erguíos, levantad sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y esto debe de ser gozo para nosotros, no temor. Claro, yo puedo entender que quizás muchos de nosotros todavía seguimos orando por nuestras familias de sangre, nuestros familiares consanguíneos. Quizás muchos de ellos todavía no han conocido la verdad. Quizás hay otros que se han alejado. Pero nosotros debemos de seguir orando confiados de que como sus misericordias se renuevan cada mañana, Dios los va a alcanzar. De que como en algún momento tú y yo fuimos alcanzados y conocimos la verdad, ellos también la van a conocer. Tú no te puedes enfocar en cómo tú los ves a ellos hoy. Tú tienes que enfocarte en la palabra de Dios, en que así como hubieron rodillas que oraron por ti incesantemente hasta que tuviste este encuentro y fuiste libre ante la verdad de Jesús, así ellos van a tener su encuentro, pero depende de tus oraciones. Porque Dios nos manda a orar los unos por los otros. Y cada uno es escogido, como yo le decía en esos días. Hemos estado estudiando la palabra verdad, discipulando a uno de nuestros hijos, mi esposo y yo. Y es de sumo gozo para nosotros el poder explicarle a él y verlo con esa hambre, con esa sed del querer aprender más y conocer más del Señor. Y yo le decía en estos días: hijo, Dios siempre escoge a uno de una casa. A ese uno es el que va a abrir matriz, el que va a abrir para que vengan los demás. Ese uno se convierte en un puente para que los demás puedan venir a Jesús. Así que depende de nosotros. Si tú fuiste el escogido en tu casa, fuiste el primero en conocer la verdad de Jesucristo, o quizás no fuiste el primero, pero eres el que ahora estás caminando firme, tu deber es seguir orando por tu familia y no tener temor, sino creer en las promesas de Dios, sino creer que hay un Dios que inclina su oído y escucha a sus hijos, y que dice que la oración eficaz del justo puede hacer mucho, y que a través de tus rodillas, de tu oración incesante, porque tú persistes e insistes, Dios va a honrar tu fe y Dios los va a traer a ellos también. Pero el que nosotros escuchemos de la venida de Jesús no debe de ser causa de temor para nosotros, sino que nosotros estemos listos como estas 5 vírgenes prudentes. Ellas tenían aceite extra, ellas tenían sus lámparas encendidas. Así que, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? Hacer lo que Dios nos está demandando en este tiempo: orar sin cesar, buscar su rostro, llenar nuestras lámparas, llenarnos del Espíritu Santo y ir a alumbrarles el camino a otros. Aleluya. Fuimos escogidos para este tiempo, no para estar sentados, no para estar simplemente: ay, yo soy salva y esto es lo único que me preocupa. No. Dios te escoge y te llama a ti como un instrumento también para que tú puedas alcanzar a otros. Es como yo le explico a veces a las muchachas del grupo: si tú tuvieras la cura para el cáncer, tú no te vas a quedar callada. Tú no vas a seguir viendo cómo muchos están muriendo de cáncer y tú tienes la cura para esa enfermedad. Pues en lo espiritual es lo mismo. Nosotros, por gracia, por misericordia de Dios, hemos conocido esta verdad que nos hizo libres. Pero un día estuvimos como están hoy ellos. Los que todavía no han llegado, o los que se apartaron y se alejaron, estuvimos ciegos. Pero hubieron rodillas que estaban orando por nosotros y que no se rindieron en la oración, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace el amor de Dios en nosotros, hace que tengamos misericordia y compasión por otro. Así que el día ni la hora nosotros no lo conocemos, no sabemos cuándo es que Jesús va a venir, pero sabemos que va a regresar. Eso es una promesa, y tú y yo en este tiempo tenemos que ir y a cuentas con el Señor, arreglarnos, afirmar nuestro fundamento en Cristo y orar como nunca antes, y que nosotros podamos ser efectivos en la asignación que el Señor hoy nos demandó. Es bueno tener metas, planes, sueños, pero no hay nada más satisfactorio
que ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. No hay nada más satisfactorio que ganar almas para el Señor. Si todavía tú no tienes amor por las almas, comienza a orar. Prepárate, prepara tu casa, pero también sal por aquellos que necesitan conocer la verdad que hace libre. Y al final, en el versículo 13, Jesús les dijo: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay muchas personas que yo he visto en este tiempo que han dejado de creer. Hay muchas personas que eso es apostasía. Dejaste de creer, y en este tiempo nosotros tenemos que estar apercibidos en el Espíritu. Y eso no va a pasar si no tenemos una relación real y verdadera llenos del Espíritu Santo. No va a pasar, porque el Señor está abriendo el ojo de la iglesia, el ojo profético en este tiempo. Pero para los que están despiertos, para que estemos listos. Al final, la salvación es algo que es individual. Pero qué gran satisfacción, como te acabo de decir, que nosotros podamos ser instrumentos. Porque cuando vemos las Escrituras, Jesús preparó a 12 y los envió a predicar el Evangelio. Así que aunque estemos adentrándonos en los últimos días, en los últimos tiempos, en los tiempos donde conocemos que ya todo lo que está aconteciendo está preparando el camino para el anticristo, tú y yo como iglesia no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Y aunque estamos apercibidos, viendo todo como lo que está aconteciendo, la palabra de Dios, que es verdad, es una palabra de verdad, se cumple. Nosotros debemos de seguir haciendo lo que Jesús nos envió a hacer. Él te alcanzó a ti para que tú sigas alcanzando a otros, pero a la misma vez que tú tengas tu lámpara llena de aceite y que no dejes de esperar el regreso de Jesús, porque algo yo estoy segura, y es que Jesús está a las puertas. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Ora al Señor para que si tú todavía estás tambaleándote en la fe, si quizás hoy todavía tú no estás dando pasos firmes en el Señor, que tú puedas ir a cuentas con el Señor y tú arregles con el Señor y afirmes y le permitas al Espíritu Santo enderezar tus veredas y caminar firme en la fe, porque estamos en tiempos muy proféticos y no podemos dar la venida del Señor por tardanza, aunque todavía no sepamos la hora, sino que estemos listos, apercibidos y preparados como vírgenes prudentes. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.